다 남말이게 사만로야 자시베게 섬주시 Quisiera ofrecerles a todos mis más saludos auspiciosos y continuaremos enseñando sobre los cuatro dharmas de Gampopa. Así que en los últimos días he hablado de cómo el dharma se convierte en el dharma en particular. Existe la meditación sobre la muerte y la impermanencia, y la segunda es el efecto kármico y sus resultados. Perdón, he hablado acerca, de acuerdo como los he visto y los he hablado, los he resumido. Ahora quiero hablar acerca de las faltas del samsara. Así que cuando hablamos acerca de la práctica de meditar sobre las faltas del samsara, es una práctica del tipo de individuo de capacidad media. Pero cuando hablamos acerca de que el Dharma se convierta en el Dharma, estamos hablando ante todo de la explicación sobre la práctica de un individuo menor. Entonces la pregunta es, ¿por qué estamos tratando de incluir esta práctica para el segundo individuo? ¿Por qué la estamos incluyendo aquí? Así que cuando estamos hablando acerca de las enseñanzas en general, el orden de los cuatro dharmas sigue una progresión, la progresión de los individuos menores, medios y mayores de capacidad. Pero cuando le damos énfasis a los intereses de cada uno de los estudiantes, hay formas, incluso en el contexto del primer dharma, de combinarlos con la práctica de dos o de tres tipos de individuos y enseñar formas particulares en las que el dharma se convierte en el dharma para ellos. Así que dentro de este contexto, del texto que estamos hablando hoy, no solamente vemos que el orden es un poco diferente, pero también en otros textos de Gampopa, en otras enseñanzas, habla de cómo de cómo el Dharma se convierte en el Dharma, se puede convertir en un Dharma mundano, o la forma en que se puede convertir en un Dharma del Nirvana. Y él habló acerca de esto, de esta forma, de estas dos formas. Así que el punto, como lo había descrito anteriormente, es la forma en que el Dharma se puede convertir en el Dharma. Cuando hablamos acerca de que el Dharma se convierta en un Dharma mundano, esto significa creer en la visión mundana correcta de la causa y el resultado kármico. El no acumular negatividades por el bien de esta vida y lograr la virtud por el bien de la próxima. Esto es tal como se explica y lo deberíamos de entenderlo así. Así como lo ha explicado también en el texto Sakya, la separación del apego. Si estás apegado a esta vida, no eres un practicante. Así que ser un practicante o alguien que practica el Dharma significa alguien que al menos practica el Dharma con un objetivo hacia la próxima vida y más allá. Deberíamos de entenderlo de esta manera. Y ese tipo de perspectiva, digamos, abierta o plena, es alguien que es una persona que es un practicante del Dharma. Y si buscas el deseo, la libertad de la liberación del samsara, ese es el agregar el bien sobre este bien. Así que por lo tanto decir que el Dharma se convierte en el Dharma y practicar el Dharma por el bien de las vidas futuras significa lo mismo. Así que no importa cuánto Dharma practiques, si tu objetivo es solo por el bien de esta vida, no es una práctica real de Dharma. Así que cuando hablamos acerca de las faltas del samsara, ¿qué significa esto? Si permanecemos en el samsara, no tenemos control. Pero si logramos la liberación, tendremos gran control. Así que al entender eso, tendremos el deseo de alcanzar la liberación y hacemos la práctica y nos adiestramos en los métodos para hacerlo. La razón principal por el que no tendremos control al permanecer en el samsara es porque
se reduce a que estaremos bajo el control del karma y las aflicciones. Pero es difícil para nosotros ver de inmediato las faltas del karma y las aflicciones o las emociones perturbadoras. Es muy difícil. Es aún un poco más fácil ver las faltas del resultado de estos dos porque es el sufrimiento. Esa es la razón por la que en el contexto de la meditación sobre las faltas y samsara, meditamos principalmente sobre el sufrimiento del samsara. Así que en este texto que hemos estudiado sobre los 4 dhammas, ya he leído un pasaje sobre cómo meditar sobre las faltas del samsara de nuevo ayer, pero lo volveré a leer. Así que los versos son así. Lo mejor de lo peor son los reinos de los dioses y humanos. Aún allí, en el reino de los humanos existe el sufrimiento del nacimiento, la vejez, la muerte, de no encontrar lo deseado, de tener que proteger lo que posee, de tropearse con enemigos dañinos y de la separación de los seres amados. Para los dioses es aún 16 veces más intenso el sufrimiento de la muerte y la transmigración que el sufrimiento del infierno Avicii. Contempla que sea en donde nazcamos, en los 6 reinos no existe nada más que sufrimiento. Esto es lo que dice el texto. Hasta que un nivel de auténtica repugnancia por el samsara no brote en ti, el dharma no se convertirá en el dharma. Así que pensé que debería hablar acerca de las faltas del samsara. Y lo que decimos a menudo es que en el samsara no hay nada que de verdad valga la pena ser feliz. Así que, ¿qué es la felicidad? Hay muchas personas que no entienden lo que es la felicidad. Piensan que todo está bien, digamos, pensamos, no tengo ningún tipo de sufrimiento, las cosas andan muy bien ahorita. Y si puedo llegar a nacer en el ámbito de los dioses, en los cielos, excelente. ¿Por qué decimos que solamente no hay nada que sufrimiento? Eso es como algo extraño. Algo aún es como una locura decirlo. Pero cuando hablamos acerca de lo que es el sufrimiento, y normalmente, ¿cómo es que entendemos lo que es el sufrimiento cuando nuestro cuerpo no se siente bien, digámoslo así? Así que cuando físicamente nos sentimos mal, como cuando tenemos un dolor de estómago o nos sentimos deprimidos. Pero normalmente o básicamente a lo que nos referimos es las sensaciones o las experiencias corporales o mentales que son desagradables para nosotros. Pero entre los 3 tipos de sufrimiento a los que nos referimos, ese es solamente el sufrimiento del sufrimiento. Si solamente entendemos lo que es el sufrimiento como el sufrimiento del sufrimiento, tenemos un entendimiento muy limitado de lo que es el sufrimiento en sí. Cuando hablamos acerca del samsara, que es sufrimiento, el sufrimiento es mucho más sutil, mucho más profundo y abarca mucho más que esa definición. Y si vamos a un nivel aún más sutil, que es después del sufrimiento, vamos al sufrimiento del cambio. Y en el sufrimiento del cambio hay muchas formas de llegar a identificarlo. ¿Qué es el sufrimiento del cambio? Pero si lo aplicamos a nuestra propia vida, a nuestras experiencias, cada momento en nuestro día a día, el sufrimiento puede ocurrir. Hay muchas adversidades que pueden ocurrir, por ejemplo. Podemos enfermarnos en cualquier momento. Podemos perder nuestro trabajo en cualquier momento. Podemos perder nuestras ganancias en cualquier momento y separarnos de nuestros familiares, nuestros padres, nuestros hermanos y hermanas, nuestros amigos y nuestros amantes. Tienen la capacidad de dejarnos, abandonarnos en cualquier momento. Así que cuando lo pensamos así, aunque si nos preocupamos de que esto pueda ocurrir, esto puede ser real, pero al mismo tiempo también hay otras cosas como los desastres naturales, los conflictos que hay en el mundo. Por ejemplo, el año pasado que ocurrió la pandemia del coronavirus, y no teníamos ninguna idea de cómo poder abordarla, no sabíamos qué hacer. Y estas son situaciones que pueden surgir en cualquier momento. Y en particular,
hay una situación, digamos, escondida o latente que puede ocurrir en cualquier momento. ¿Y cuál es esa? ¿Cuál es esta situación latente? Que podemos morir en cualquier momento. Y cuando nos llegamos a morir, pues estamos separados, nos separamos de todo lo de esta vida. Y esto es el sufrimiento. Así que en nuestra misma vida tenemos muchas situaciones en las que nos encontramos que no tenemos control, situaciones que no podemos hacer nada en nuestra vida. Está llena de este tipo de situaciones. Pero a menudo no son tan evidentes para nosotros. Pero si lo pensamos de una forma calmada, detallada, nos daríamos cuenta de que siempre esa idea de que siempre tenemos que ahorrar dinero, cuidar de nuestro cuerpo o hacer buenas conexiones con nuestras personas, tratamos de hacer todo esto como para no hay mucha razón, si lo ves, del por qué tenemos que hacer todas estas cosas. Si estas vidas simplemente todo fueran las cosas tal como se dieran tal como queramos, no habría ninguna razón del por qué debíamos de tener pánico, ansiedad, miedo o de esconder algo para que la gente no lo llegue a saber de nosotros o tener ningún tipo de lamentaciones de lo que hemos hecho o deprimirnos, sentirnos deprimidos de lo que quisiéramos haber hecho pero no hemos llegado a hacer o de estar a solas y sin amigos en momentos. Y todo tipo de sentimientos que lleguemos a experimentar, no habría ninguna razón del por qué sentir todo eso si si todo sale bien, ¿no? Y el tercer tipo de sufrimiento es el sufrimiento de la formación. Es aún más sutil y más profundo que el sufrimiento del cambio. Ese tipo de sufrimiento o de calamidad es algo que no podemos, digamos, que no podemos percibir con nuestros sentidos. Necesitamos simplemente conocerlo o saber de él. No son circunstancias sorprendentes que ocurren, es simplemente la naturaleza del sufrimiento. Para darles un ejemplo, si a alguien lo impresionan, perdón. Si aún aunque son presos y no tienen sufrimiento, digamos que no tienen ni sed ni hambre, el hecho de estar en una celda, en un ámbito de una prisión, es sufrimiento. La naturaleza de esa condición es sufrimiento. Y ese tipo de sufrimiento es el sufrimiento al que llegamos cuando estamos hablando de que no hay felicidad permanente en el samsara. Es un sufrimiento que puede ocurrir en cualquier momento. Así que la forma en que debemos de llegar a entenderlo es que la naturaleza del samsara es el sufrimiento. En nuestras propias vidas tenemos algún tipo de control contra el sufrimiento. Nos damos cuenta que no tenemos mucho control. De hecho, no tenemos control. Tenemos el deseo de realizar todas las cosas que queremos hacer, pero cuando vemos en realidad, de hecho, ¿podemos hacer todo lo que queremos hacer? ¿Podemos llevarlo a cabo? No podemos hacerlo, no podemos hacer todo lo que queremos hacer. Siempre pensamos que vamos a perder algo, digamos, a perder una oportunidad o que alguien nos va a abandonar o que la gente van a hacer algo. Siempre tenemos un tipo de preocupación y hacer todo tipo de cosas para hacer que los demás se sientan felices. Y pensamos, si tenemos un poco más de dinero, entonces llegamos a ahorrar más dinero. O tratamos de obtener una mejor formación o educación y trabajamos mucho más fuerte y llegamos nos sentimos inspirados por nuestros familiares y llegamos a inspirarlos a ellos también y trabajamos fuerte por ello, por estas metas. Y hay algunas situaciones en la vida en que no sabemos ni siquiera qué hacer, por ejemplo.
Aún si no estás a gusto con las personas de tu país, digamos, de tu propia comunidad, por su bien te quedas en un lugar donde no quieres estar y tratas de hacer un trabajo que no te gusta hacer y te quedas ahí en esa comunidad. Es como si no tuvieras ningún tipo de control o opción al respecto. Y debido a esto, tantas esperanzas y miedos surgen y no sabemos qué hacer. Y eso que demuestra que no tenemos control. Es como que si no sabemos qué hacer para poder evadir este sufrimiento. Y debido a este tipo de situaciones en las que nos encontramos, son así, se dan así. Y podemos comparar estas situaciones como el estar en una prisión, haber estado encarcelados. La diferencia es que en una prisión hay un lugar muy grande en el que podemos caminar y andar. Es un lugar más confinado, pero esta propia tierra es como nuestra prisión. A diferencia de cuánto espacio tenemos para desplazarnos, sin embargo es una prisión, así que todos somos como prisioneros. Hay muchas reglas sobre lo que tenemos, lo que debemos de hacer y lo que no es correcto y no podemos hacer. Y hay todo tipo de evaluaciones de nuestro comportamiento. Si eres una persona buena, te tienes que comportar así. Si es una persona mala, te conviertes te comportas de esta otra forma. Y siempre nos estamos comparando con otras personas en su comportamiento y tenemos también los deseos de lo que queremos de hacer y las actividades que queremos realizar y que debemos realizar. Y en las situaciones en que esperamos que nos lleguen. Así que por todas estas razones no podemos tener, digamos, vacaciones todos los días y disfrutar la vida. Tenemos que hacer tanto trabajo y tanto estudio. Y si tienes algún asistente o algún compañero o compañera y nos casamos, pero después de algunos años, el estar con tu familia puede llegar a sentirse como si estamos confinados, como en una prisión también. Así que en resumen, pensamos que tenemos libertad. Pensamos de que estamos muy bien, pero es así, es porque digamos que no tenemos unas metas tan altas a las que queremos lograr o es porque estamos en una situación en la que nos hemos acostumbrado y pensamos que tenemos control de las cosas, pero en realidad no tenemos ningún tipo de control o libertad. Estamos bajo el control de algo más. Eso es el samsara. Así, ¿por qué es la razón del que tenemos que deambular en el samsara? Hay forma de no estar, digamos, estancados en el samsara, sometidos a estar en el samsara. No solamente no hay otra forma, pero ¿quién lo está evaluando? ¿Quién nos está juzgando? ¿Quién nos controla? ¿Quién es el que está, digamos, evaluando y comparando y todo esto? Es nuestro karma y las emociones aflictivas, digamos, hemos perdido todo tipo de control al karma y las emociones aflictivas. Y porque hemos perdido nuestra libertad, tenemos que ir donde estos nos lleven. No tenemos ningún tipo de control a donde nos llevan. No tenemos libertad de donde nos lleguen a llevar. Es como cuando llevas a un perro y lo llevas a caminar con la cuerda. El perro de verdad no tiene control, simplemente tiene que ir donde el dueño le lleva. De la misma manera, en nuestras propias vidas, algunas personas se dan cuenta que tienen una vida o una situación en la que no tienen ningún tipo de control, que no pueden hacer nada al respecto y no tienen la capacidad de aceptarlo.
¿Y qué hacen? Algunas personas empiezan a tomar o empiezan a fumar o aún peor, empiezan a tomar intoxicantes como drogas. Y hacen todo tipo para llegar a relajarse. Solo quieren relajarse. Pero esto es lo mismo como dejar de soltar es el tronco de un árbol y solamente cogerte de la rama. Porque cuando dejas de tomar y te sientes sobrio, esos sentimientos llegan de nuevo a ti. Así que por esta razón, ¿cuál es la razón o cuál es lo que podemos hacer verdaderamente, realizar verdaderamente para liberarnos del samsara? ¿Cómo podemos obtener libertad verdadera? ¿Qué podemos hacer para liberarnos del samsara? Así que el liberarnos del samsara, pensar, ¿el samsara es un lugar? Tenemos que cuestionarnos eso. No es un lugar. Aún así fuéramos a irnos de este mundo e ir a otros, al espacio, no tendríamos la libertad. La situación sería igual, no tendríamos ningún tipo de control o libertad. No es que el samsara ocurrió porque hay un lugar, el problema donde vivimos. El samsara está relacionado, conectado con nuestras mentes. Si fuera que el samsara era un lugar, entonces todos los seres podríamos lograr los logros que deseamos. Los nobles realizarían la naturaleza verdadera de las cosas y no estarían aquí en el mundo. Así que en breve, en resumen, está dentro de nuestras mentes. Y la persona que está en control y que nos mantiene ahí son las emociones aflictivas y el karma. Y tenemos que entenderlo desde todos los ángulos, qué es el sufrimiento de una forma profunda, a un nivel mucho más a fondo, verlo más a fondo. Esto es algo que tenemos que de verdad investigar. Así que el sufrimiento no solamente quiere decir que tienes un dolor de estómago o solamente el sufrimiento de que este año no me dieron un iPhone 12. Si eso es sufrimiento, eso no es correcto, no creo que sea así. Pero, como lo mencioné anteriormente, llega a ser muy difícil entender lo que significa que todo el samsara es sufrimiento. Es muy difícil para nosotros de verdad abordar ese significado porque no tenemos la experiencia de lo contrario, de estar libres de, digamos, las cadenas del karma y las aflicciones. Así que cuando no entendemos qué es eso, no lo podemos de verdad aprender y entonces por eso nos olvidamos de eso. No sabemos ni siquiera cómo pensar acerca de ello. Cuando pensamos acerca del sufrimiento, que el sufrimiento es algo grande, es porque lo estamos comparando a algo menor, a un sufrimiento menor. Y cuando comparas lo que es la felicidad al ser infeliz, entonces entiendes, pero no tenemos en verdad lo que es el ser completamente libre del samsara, porque no podemos compararlo con ese estado que no hemos experimentado. No entendemos la libertad, la felicidad que los seres nobles que se han liberado del samsara y que han alcanzado la liberación libre del samsara y el placer que pueden experimentar al experimentar esa liberación. Ni siquiera lo podemos concebir. De manera similar, también no tenemos, ni siquiera podemos pensar y concebir que podemos tener ese mismo control y ese mismo placer y esa libertad de ausencia de sufrimiento tal como los seres nobles. Así que en nuestra misma vida, cuando nos llegamos a estar muy ocupados, muy ligados, estamos trabajando y las cosas se ponen muy ocupadas, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que descansar, tenemos que relajarnos. Y decir,
No puedo liberarme del samsara, ¿o no? Tenemos algo que debemos hacer o no. Y esto depende de si tenemos que hacer algo. Si llegamos al ámbito de Sukhavati, puede ser así. Y eso depende si podemos llegar a otro lugar. Si eso depende de que ellos puedan. Todos los seres de la India y del Tíbet que han podido es como que si todos los seres hubieran llegado a Sukhavati, pero no es así, especialmente los seres de... Es como que ellos no puedes, digamos, remover los sufrimientos. Es como que no tienes la... Por eso tienes que entrenarte y adiestrar tu mente. Y es así en esos momentos cuando podemos disipar tus dificultades. Así que eliminar lo que es la dificultad depende si puedes llegar a mejorar tu mente o no. Si puedes llegar a adiestrar tu mente. Así que en breve, esto es lo que esta es una opinión mía sobre lo que son las faltas del samsara. Así que en breve, para que el Dharma se convierta en el Dharma como lo describí ayer, el primero expliqué qué es el Dharma que no se ha convertido en el Dharma y qué es la forma en que el Dharma se puede convertir en el Dharma. Y lo he explicado todo así. Ahora, ¿cuál es la medida o los signos que podemos, con los que podemos contar para ver si el Dharma se ha convertido en el Dharma? Hay dos. Gampopa, él tuvo un sobrino que se llamaba Gompa Suchen Nyingpo y él tenía un discípulo que era un indiscutible Siddha que se llamaba Sang Salpa, quien fue el fundador del Salpa Kagyu, y tenemos una cita que es un resumen de cómo el Dharma se convierte en el Dharma. Si no hablo con el Dharma, si no incluyo en en esta charla que el Dharma se convierta en el Dharma de las demás, entonces no sería que estuviera hablando de todos los 4 dharmas, pero él dijo en resumen, para que el Dharma se convierta en el Dharma, a medida que practicas, mejora día a día, mes a mes, año tras año, y tu continuo mental se volverá cada vez más cómodo, digamos, más tranquilo, más amable. Las emociones aflictivas aminorarán. Desde tu propia profundidad de ser podrás asumir más y más derrotas de sí misma. Tu carácter mejorará cada vez más, tus deseos por esta vida y tal serán cada vez menores. Tu orgullo y altivez disminuirá. Tú mismo lo sentirás y tu guru y tus compañeros también lo sentirán. Los protectores del Dharma, Yidams, también lo sentirán. Por lo que tu conciencia alerta se tornará más y más limpia. Tu mente más y más feliz. Debe ser así, no importa desde qué lado, de cualquier lado que lo mires, no te arrepentirás de nada. Vagamos por el samsara porque no domamos nuestro ser. Entonces, si algo no se convierte en un antídoto para las aflicciones y no domestica tu ser, ¿de qué sirve? ¿Qué te ha ayudado la práctica de la escucha del Dharma, al contemplarla, meditarla y demás? Desde tu corazón necesitas implantar esto en tu mente. Ese es un punto muy importante, pienso, que es muy importante. Así que
tenemos que mejorar, progresar día a día cuando estamos practicando el Dharma. El mes que viene, el año que viene, tenemos que mejorar. Nuestra mente, nuestro orgullo tiene que aminorar, las aflicciones tienen que aminorarse, nuestra compasión tiene que engrandecerse más y más, nuestra percepción pura tiene que ser más firme, más fuerte, y tenemos que mirar si eso está ocurriendo. No solamente que estás mirando, pero tienes que saber por ti misma si es así. Tienes que darte cuenta en tu ser si es así. Y tú misma te darás cuenta, y tu guru y tus amigos se darán cuenta también. Y solamente los siddhams y los protectores del Dharma en el ámbito de la sabiduría se darán cuenta. Y esto es lo que tiene que ocurrir, lo que nos tiene que ocurrir. De otra manera, si simplemente pasamos los años practicando y no hay ningún cambio, si no mejoramos, entonces este es un signo de que hay un problema y que no sabemos practicar el Dharma. Esto tiene que pasar, tiene que ocurrirnos, la progresión del Dharma. Si estamos empeorando, pues no tenemos ni que hablar acerca de esto. Si estamos practicando el Dharma y te enorgulleces mucho más, no tenemos ni siquiera que hablar acerca del respeto. Si es que el Dharma se convierte en el Dharma. Si las emociones aflictivas se empeoran, entonces estás como, no tienes ni siquiera el menor signo de que estás practicando el Dharma. Así que quiero hablar acerca de que el Dharma se convierte en el camino. Voy a hablarlo acerca brevemente. Cuando decimos que el Dharma se convierte en el camino, ¿qué significa? Bueno, para decirlo en breve, es que nuestra práctica de abandonar las malas acciones y practicar la virtud no es solo por el bien del bien de la próxima vida, sino por el bien de alcanzar el estado de cualquiera de los 3 vehículos. De eso se trata, así debemos de entenderlo. Rikun Kyopa Samgun dijo: entonces, incluso si el Dharma se convierte en el Dharma debe convertirse en el camino. Si apartas tu mente desde esta vida, pero aún buscas un resultado samsárico agradable como el estado de los dioses o los humanos en tu próxima vida, el Dharma no se ha convertido en el camino. Por lo tanto, debes saber que todo el sufrimiento, todo el samsara es sufrimiento por naturaleza. Esto fue lo que él dijo. Así es como el Dharma se convierte en el camino. Así que en general es bueno aceptarlo. Aceptar que el Dharma se convierta en el camino. Para que el Dharma se convierta en el camino, debe unirse con la práctica de individuo de capacidad media que busca la iluminación de los Shravakas y los Pratyeka Budas. Pero no es así exactamente como lo describimos anteriormente cuando hablamos de que el Dharma se convierta en el Dharma. Esto no es así exactamente. Por ejemplo, en la gran colección de las conversaciones del Dharma de Gampopa, cuando habla, para que el Dharma se convierta en el camino hay 2, que se convierta en la base del camino y que se convierta en el verdadero camino. Convertirse en la base del camino significa que al comprender las faltas del vehículo de la fundación en todas las etapas de recolección o de la reunión de la virtud y la purificación que practicas, estás motivado por la bondad amorosa, la compasión y la bodhicitta. Luego, para establecer a todos los seres a través en el espacio, en la iluminación insuperable, practicas para desarrollar el deseo de lograr definitivamente la budeidad omnisciente, que proporciona los 3 kayas y las 5 sabidurías. Esta es la base del camino. Convertirse en el camino actual significa recordar que lo relativo es como sueños y algo ilusorio. En todas las actividades de Dharma que realizas, ya sean mayores o medianas, las prácticas como sueños o ilusiones con bondad amorosa, la practicas como sueños o ilusiones con bondad amorosa, compasión y bodhicitta, con los medios y el prajna nunca separados. De esta manera, el Dharma se convierte en el camino a través de estos 2. También
para que el Dharma se convierta en el Dharma en particular. Se está también existe lo que es el camino provisional de los Pratyekabuddhas y los Shravakas la forma última en que se puede convertir. En este texto sobre los 4 dharmas lo que dice que entonces estamos hablando de la iluminación provisional y la última por la forma en que el Dharma se convierte en el camino. Existe la forma en que se convierte en el camino provisional de los oyentes y Pratyekabuddhas y la forma en que finalmente se convierte en el camino Mahayana. En este texto, donde se analiza la práctica de los 2 individuos medios en el pasaje sobre el Dharma, que se convierte en Dharma, el pasaje sobre el Dharma no se convierte en el camino. Enseña principalmente cómo se convierte en el camino del Mahayana. Para que el Dharma se convierta en el camino, debes tener bondad amorosa y compasión, apreciar a los demás más que a ti mismo y desarrollar la bodhicitta relativa. Además, debes comprender que todos los fenómenos externos e internos son apariencias ensambladas a través de la interdependencia, como los sueños y las ilusiones. Solo entonces el Dharma se convertirá en el camino. Así que aquí es un entendimiento muy, digamos, amplio de lo que es entender cómo el Dharma se convierte en el camino, pero no creo que pueda decirlo todo completamente. Así que mañana hablaré acerca de cómo el Dharma se convierte en el camino y lo hablaré en resumen mañana. Mañana, cómo el camino se convierte en el camino, cómo el camino disipa la confusión y cómo la confusión surge como sabiduría. Puede ser un poco difícil hablar acerca de estos tres temas vastos en un solo día, así que lo he pensado en gran medida. ¿Qué podemos hacer? No creo que tenemos que extenderlo más allá de mañana. Así como estás haciendo zampa, una comida tibetana, si no sabes hacer, pones un poquito de té y después pusiste mucho té, entonces tienes que poner más zampa y tienes mucha zampa, entonces pones un poquito más de té. Tienes mucho té y pones más zampa y sigues. Zampa es la cebada, y a lo último tienes tanto zampa que no sabes si puedes comerlo en todo el mismo día y tienes que durar 3 días comiéndotelo. Así que por esta razón no vamos a extender las enseñanzas un día más. A partir de mañana será el último día. Pero sí tendremos que extenderlo una hora más. Mañana tendremos una sesión desde las 7 hasta las 8. Tendremos un descanso de media hora y desde las 9:30 podré enseñar otra hora. Si puedo enseñarlo en 2 horas, entonces creo que lo podré enseñar en su totalidad. Él está hablando acerca de los horarios de la India. Así que para los Shedras, aunque es un poco difícil, por favor, dime, por favor, si es. Yo también estoy cansado. No es una hora solamente para mí. Tengo que estar todo el día pensándolo, trabajando sobre ello. Es un poco difícil, pero siento que tengo esta gran oportunidad de enseñar el Dharma, así que me siento muy afortunado de hacerlo. Así que al pensar de esa manera, me entusiasmado, quiero practicar, así que por favor mantengan esto en mente. Muchas gracias. Así que hoy